Hace unas semanas publicamos un video que se titula Hablemos de diezmo. Y en ese video presentamos los argumentos que utilizan las personas para decir en el día de hoy que el diezmo es de manera obligatoria y que si no lo damos le estamos robando a Dios y que no iremos para el infierno. Uno de los primeros argumentos que presentamos fue el de Abraham, cuando diezma la 10ª parte de un botín que había ganado del producto de una guerra que había conquistado al sacerdote Melquisedec. Y ahí pudimos apreciar que eso lo hizo Abraham de manera voluntaria y que diezmó solamente del botín que había ganado, no de la fortuna ni de los bienes que poseía. Y no narra la Biblia en ningún otro acontecimiento que Abraham volviera a hacer eso. El segundo caso que presentamos fue el caso de Jacob, cuando de manera voluntaria hace un voto a Dios sin que Dios se lo pidiera y dice que él daría la 10ª parte de todo lo que Dios le prosperara. Entonces, pero no vimos en ningún caso en la Biblia donde Jacob cumple su voto. Luego vimos el caso de la ley levítica, donde Dios establece que las 11 tribus de Israel debían diezmar la 10ª parte de todo el fruto de la tierra, entiéndase, ganados y cosechos, a la tribu de Leví, ya que ellos no tenían heredad, no tenían tierra, no tenían cómo sustentarse para poder cultivar o tener ganados, porque su herencia era el Señor y ellos estaban dedicados al servicio en el templo. Entonces sus demás hermanos debían sustentarlos, y pudimos apreciar que el diezmo en ese caso nunca fue dinero, sino que fue del cultivo de la tierra y de los animales. También presentamos el famoso caso de Malaquías, que todos citan para decir que le estamos robando a Dios, y ahí pudimos ver que el pueblo de Israel no le estaba robando a Dios en el sentido de que no estaba dando sus diezmos, sino que el pueblo de Israel estaba dando lo que le daba la gana, y Dios tenía unos parámetros que el pueblo de Israel debía cumplir y ellos no lo estaban cumpliendo. Uno de los parámetros era que los animales debían ser sin defectos, y el pueblo de Israel estaba llevando animales con defecto a Dios, y por eso Dios le dice que ellos le habían robado en sus diezmos y en sus ofrendas. Y una vez más nos damos cuenta ahí que el diezmo no era dinero. Pero ya en el Nuevo Testamento observamos que la iglesia primitiva, desde Hechos hasta Apocalipsis, nunca se sustentó a través de diezmo, sino a través de las ofrendas voluntarias y generosas de los hermanos, tal cual como menciona el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 9, verso 7 dice que cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pablo propone que nuestras donaciones al Señor deben ser de manera voluntarias y generosas, con alegría, no con tristeza, ay, que tengo que diezmar, que tengo que ofrendar ahora, no con un dolor, no con un pesar, sino alegremente, no por necesidad, ay, que si no ofrendo, entonces después esto y después aquello. No, ese no debe ser las motivaciones que nos lleven a nosotros a ofrendar. La motivación que debe llevarnos a ofrendar es el privilegio de poder participar en la obra del Señor, en poder colaborar, tal cual como lo entendieron la iglesia de Macedonia, que era una de las iglesias más pobres. Y Pablo, cuando está allí, esta iglesia reúne sus ofrendas para llevar a la iglesia de Jerusalén. Y Pablo dice, no, nosotros tenemos que darle a ustedes, porque ustedes son pobres, ustedes necesitan. Dicen ellos, no, Pablo, no nos quites el privilegio de poder participar en la obra del Señor. Los macedonios habían entendido que el ofrendar de manera voluntaria y generosa es un privilegio, porque estás contribuyendo a la obra del Señor, y esa es la motivación correcta a la hora de ofrendar. Ahora, si quieres diezmar de manera voluntaria y generosa, lo puedes hacer,
pero no porque es algo obligatorio, ni porque te lo están impuesto, ni porque tienes que, sino porque es algo que ha nacido en tu corazón y quieres honrar al Señor con el 10% de todo lo que tú posees. Incluso si quieres dar el 20, el 30, lo puedes hacer de manera voluntaria y generosa, porque entiendes que es un privilegio participar en la obra del Señor.